Vamos a interpretar el relativismo desde lo ontológico y desde lo lógico. Desde lo ontológico y desde lo lógico. Ontológicamente, el relativismo tiene que ver con dos cuestiones, una aristotélica y otra kantiana. Aristotélica y kantiana. La definición aristotélica del relativismo es haber elevado la categoría de la relación como la categoría determinante en cuanto al pensamiento. Es decir, cada vez que nosotros hablamos del ser de las cosas, en el fondo, ¿a dónde es que se resuelve el ser de las cosas? En Aristóteles, en la sustancia. En el relativismo, en la relación. En la relación. Por ejemplo, yo soy alto con respecto a Pablo, pero Pablo será alto con respecto a Nico. ¿Sí? Es en ese sentido que la categoría de la relación es mitad intrínseca y mitad extrínseca. Es decir, es mitad parte de la propiedad mía y parte la relación que tiene mi propiedad con la propiedad de Pablo, en cuanto a la altura, a la bondad, a la inteligencia, a la cortesía, a cualquier aspecto de una cualidad mía, es la relación de la cualidad que está en mí con la relación, en la relación con la cualidad de Pablo, de Lizardo, de Facundo, de Grisel, de Nico, ¿sí? Entonces, la relación, cuando es en la relación que se resuelve lo intrínseco, se dice estamos en el relativismo. El relativismo viene de relación. Entonces, el relativismo consiste en que algo tiene esa cualidad siempre y en todo momento en relación con otra cosa. En cambio, para Aristóteles, la cualidad de la sustancia es intrínseca a la sustancia y no depende de la relación de esa sustancia con otra sustancia. ¿Me entienden? Por ejemplo, yo para afirmar que Pablo es viviente, ¿yo tengo que colocar la relación para decir que Pablo es viviente en relación con algo? No, absolutamente viviente. ¿Me entienden? Es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque es intrínseca, es una categoría que pertenece a una cualidad de Pablo. ¿Se entiende entonces? Entonces, en cuanto a lo ontológico, aristotélicamente vamos a definir el relativismo desde dos perspectivas. Primero, resuelve todo en la categoría de la relación, y segundo, es un pensamiento sin sustancia. Es una relación sin sustancia. O sea, por la negación de la sustancia. Así vamos a definir al relativismo. Después en Kant, relativismo es todo aquello que no remite a un fenómeno concreto, objetivo. Objetivo significa que está centrado en el objeto. Cuando alguien dice, bueno, esto es para mí, pero no en relación a algo que es razonable para todos. Racional es todo hecho en el cual la razón entra en concurso. Razonable es todo hecho que puede ser razonado por otros, que puede ser conocido y razonado por otros. Por ejemplo, yo puedo decir algo usando la razón. Casi todo lo que dice un ser humano lo dice usando la razón. Es la categoría de lo racional. La piedra no es racional, pero todo lo que dice el ser humano es racional. Ahora, no todo lo que dice el ser humano es razonable. El sufijo ble es potencia, es decir, tiene la posibilidad de ser conocido y aceptado por cualquiera.
Que yo diga, por ejemplo, que el ser humano busca la felicidad, es razonable. Es decir, cualquier persona con razón puede conocer y aceptar esa verdad. Es razonable. Ahora, lógicamente, el relativismo se caracteriza por que en el discurso se niega la identidad y se afirma siempre desde la equivocidad. Es decir, no hay un analogado principal al cual remita el discurso una propiedad y una cualidad que no está disponible, ¿sí? Entonces se prescinde de la identidad, se prescinde de la identidad. Por ejemplo, si yo en un discurso utilizo una palabra de una manera y abajo de otra manera sin explicar el salto, se dice, bueno, no, acá hay un equivoco. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que algo es relativo o que alguien es relativista, se está diciendo tres cosas diferentes. Que toma en un razonamiento un término con un sentido en la premisa mayor y con otro sentido en la premisa menor o en la conclusión. Entonces, ¿por qué es relativista? Porque, bueno, no hay identidad en el lenguaje. Utiliza la palabra padre de una manera en la premisa mayor y de otra manera en la premisa menor. Entonces, ¿qué se dice lingüísticamente? Se dice, bueno, pero si este término puede significar dos o más cosas diferentes sin aclarar, bueno, no, vos sos relativista. Entonces, si yo en teología utilizo Biblia de una manera y abajo de otra manera, se dice, ah, no, este es relativista. Eso es relativista, en términos lógicos. En términos ontológicos, relativista, por ejemplo, cuando se dice, es común escuchar que los hermanos católicos dicen, los protestantes son relativistas. Son relativistas. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen magisterio, pero no, ser relativista, o sea, en ningún manual se define relativista como aquel que no tiene magisterio en Vaticano. O sea, no hay una definición en ningún libro de teología, en ningún manual, diccionario de teología, se define relativismo, ausencia de magisterio. No, eso no es. El relativismo no implica ausencia de magisterio, eso no es una correcta definición de relativismo. Relativismo consiste en utilizar un término de una manera en una premisa y de otra manera en otra premisa, o que tu pensamiento no tiende a un objeto, sino que está centrado en el sujeto. Por ejemplo, el relativista es Schleiermacher, que considera que la teología no es el estudio del artículo de fe, sino de la experiencia subjetiva de la fe. Entonces, Schleiermacher dice, el creyente tiene fe en su fe. El objeto de la fe es su fe. Bueno, eso es relativismo. Eso es relativismo. Pero hasta donde yo tengo entendido, el 99,9% de los protestantes no dice que nosotros tenemos fe en nuestra fe. Nosotros tenemos fe en un artículo de fe que está escrito fuera del sujeto. Por ejemplo, yo les explico una cosa. Este librito que está acá, que es la Biblia, hasta donde yo tengo entendido, no es un sujeto. Es un objeto. Y este objeto está fuera del sujeto. Relativismo consiste en que el criterio de verdad está adentro del sujeto. Pero el protestantismo, con el principio sola escritura, sostiene que el criterio de verdad no está adentro del sujeto, está afuera del sujeto. Porque este librito no está adentro mío, está fuera mío, está fuera de mí. Entonces, filosóficamente, epistemológicamente, se define el relativismo como aquel que considera que el criterio está adentro del sujeto.
Pero yo le pregunto a un protestante que esté acá presente, ¿algún protestante considera que el criterio de verdad es el hombre? A ver, Joel, Grisel. No. Bueno, la respuesta de Joel es muy contundente, ¿no? Así simple. No. Claro, o sea, ningún protestante va a aceptar que el criterio de verdad es el sujeto que lee la Biblia. Entonces, yo les pido a mis hermanos católicos que cuando hablen de teología, practiquen la honestidad. Es decir, que practiquen la honestidad de no torcer lo que dice el hermano para hacer una falacia del espantapájaros, sino de partir de una comprensión objetiva de los términos, ¿sí? Porque si no, entonces el catolicismo... Pero, Jonathan, pregunta, discúlpame, pregunta por acá. ¿Ustedes los protestantes no tienen libre interpretación de la Biblia? Claro. Una libertad en la interpretación, a diferencia del católico, y por ahí de ese aspecto el católico te dice, ¿usted es relativista? Sí, exactamente por eso lo dicen. Pero ¿qué significa libre examen de la Escritura? Significa que el cristiano tiene una regla objetiva y que su interpretación no se realiza bajo la coacción del magisterio protestante. O sea, no hay un magisterio que te coacciona para que vos interpretes de una manera, y si no interpretas de esa manera, está fuera del cristianismo. ¿Se entiende? O sea, hay ramas del protestantismo que son así. MacArthur, por ejemplo, es así. Ahora, esa forma de abordar la verdad es católica, no es reformada. La auténtica reforma no es aquella que dice, vos tenés que interpretar 100% la Biblia de esta manera, siguiendo este canon, sino no sos cristiano. Ese no es el espíritu de la reforma. El espíritu de la reforma es, sí, establecer un consenso objetivo en aquello que no hay duda. O sea, ningún cristiano serio va a poner en duda la divinidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una cuestión que es un consenso general. Todos nosotros los cristianos hemos establecido un consenso general que es totalmente objetivo y razonable y evidente que Jesús en la Escritura es divino, tiene naturaleza divina. Entonces, digamos, hay ciertos criterios que no están disponibles. Hay otros criterios que ya son más debatibles. Bueno, Néstor Díaz no acepta el bautismo de niños. Yo sí lo acepto. Néstor nunca va a decir que yo no soy cristiano por no aceptar por aceptar el bautismo de niños, y jamás se me va a ocurrir a mí decir que Néstor no tiene una teología cristiana porque acepta el bautismo de adultos y no el de niños. Entonces, de alguna manera la reforma tiene como criterio la Biblia y nosotros debemos interpretarla con reglas objetivas, pero sin la coacción del magisterio. En el caso del catolicismo, si Lizardo interpreta la Biblia de una manera que no es la que hace el magisterio católico, de facto Lizardo queda excomulgado de la iglesia. En el protestante la interpretación es falible. Totalmente. Ahora yo hasta ahora vengo zafando. Hasta ahora vengo zafando. Está muy bien. Vos no tenés la libertad de interpretar la Biblia de una manera distinta como dice tu magisterio. Si lo haces, queda fuera de la iglesia. Hasta ahora vengo zafando, pero bueno. Está bien, pero fíjate vos entonces que no es que en el protestante el criterio es el sujeto y en el católico el criterio es el objeto. Acá lo que hace la distinción es interpretar bajo la coacción o no. Para nosotros los protestantes el criterio es objetivo y es la Biblia. Pero ¿por qué hay diferencias en interpretación? Porque nosotros nadie nos coacciona. Nosotros interpretamos sin coacción.